una superficie topológica, el objetivo de... Ah, apenas está grabando, perdón. Retomemos. Corte, arrancamos de nuevo. Bienvenida muchachos, bienvenidos al curso de Geometría Diferencial. Esta es nuestra sexta clase. En la clase pasada estábamos viendo qué era lo que significaba que un objeto en R3 o un subconjunto de R3 fuera una superficie. Vimos, digamos, la definición desde un orden topológico. De hecho, definimos lo que era una superficie topológica. Y la idea de hoy es poner algunas condiciones extra para que nuestra superficie se comporte de una manera mucho más suave. Y a esos objetos los llamaremos superficies diferenciables o superficies regulares. Bueno, pero vamos a arrancar con la pregunta que quedó en la última clase. Si yo considero un cono, como este que está acá, la pregunta es, ¿el cono es o no una superficie, topológicamente hablando? Entonces, parece ser que la respuesta es no, por este vértice que está acá. Y pues si la respuesta es no, entonces deberíamos de alguna forma justificar que no es posible, no puedo encontrar una función definida de un abierto en R2 en una vecindad de este punto, de tal manera que la función sea biyectiva y bicontinua. Bueno, entonces ahora sí, tienen la palabra para dar ideas, argumentaciones y con esto empezaremos la clase de hoy. Eh, una pues, cuestión, yo creo que, que sí es una superficie, no sé si esté equivocado, porque nosotros vimos la clase anterior, bueno, antes que todo, si es buena mi intuición o no, porque si estoy argumentando ya para algo falso, No, entonces pues mejor me tengo ahí también. no importa, estamos discutiendo. Danos tu Bueno, punto de vista, no hay problema. listo, entonces, retomo, como vimos en la clase anterior, demostramos que la imagen de funciones, las gráficas de funciones son superficies, ¿cierto? De funciones Sí, continuas. Sí, ¿cierto? Y uno sí, podría claro que ver sí. este cono también como pues una cierta gráfica de funciones. Bueno, lo que me quiero referir es lo siguiente. Nosotros podríamos partir el cono. Ah, No, pero veo hacia dónde va tu idea y no partir está el cono a malo. la mitad y tenemos arriba, que es una superficie porque es la gráfica de una función, y el de abajo también. Luego la unión de superficies, pues debería ser una superficie, ¿no? Y pues ahí estaría. Sí, esa idea está interesante y de hecho en la clase anterior yo como que promoví un poco eso, promoví que la unión o sea, la unión local de superficies al final era una superficie. Y yo creo que vale la pena como aclarar, bueno, aquí queda como medio torcidito, pero bueno, creo que ahí ustedes entienden la idea de José. Entonces, si yo tengo este cono, claramente puedo partirlo en dos. Esto efectivamente es una superficie topológica. Va a decir solo superficie. Una superficie porque es una gráfica de una función continua. O sea, ahí no hay problema. Ah, mi lápiz va a empezar a molestar. Bueno, que es una gráfica. Y pues pasa exactamente lo mismo pues para la otra mitad. Ahí no hay mayor misterio. De hecho, creo que yo les dije cuáles eran las funciones que podían funcionar de manera explícita. Bueno, entonces uno dice, bueno, pues si yo tengo dos funciones y yo las uno, pues sí, ahí ya tengo una gráfica. O sea, de alguna forma yo tengo una función phi1, ¿cierto? De un abierto U. Bueno, vamos a escribirlo así. Phi1 de U en S. Tengo un phi2 de U en S. Estos son homeomorfismos, las dos, ¿cierto? Y eso más la idea de que phi1 de U unido phi2 de U da igual a S, entonces deberíamos poder concluir que S es una superficie. No estoy diciendo que esto esté correcto, no, simplemente es un razonamiento.
Y yo creo que yo vendí un poco esta idea en la clase anterior y no me había dado cuenta del error. Pero bueno, ahí ustedes luego corregirán en las notas. Bueno, resulta que es que la respuesta es que no. El cono no es una superficie. Revisemos la definición. La definición de superficie es para todo punto en S existe un abierto de la topología relativa y un abierto de U y una función entre esos abiertos que es biyectiva, continua y con inversa continua. Entonces vamos a suponer que listo, que sí, entonces que sí es superficie. Si es superficie, en particular yo puedo poner a prueba esa definición para este punto P, que es el vértice. Entonces dice que tiene que existir un abierto de P. Bueno, los abiertos de P en la topología relativa al cono se construyen tomando abiertos de Rn, que se ven como bolitas, e intersecándolas con mi conjunto. Entonces, lo que yo voy a ver acá, digamos como abierto, sería como una especie de cono más chiquito. Vamos a colorear esto de color naranjita. Este que está acá. Bueno, estoy coloreando, muchachos, pero no quiero callar. Listo. Y vamos a colorear esta otra parte. Esto que está acá, ese sería mi abierto B. Se ve, es un abierto en C. Un abierto en el cono. Listo. Ahora, digamos, si es superficie, debí haber logrado encontrar algún abierto por acá, algún abierto U de R2 y una función phi que me transforma esto de forma biyectiva y bicontinua. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el problema de tener una situación como esta. Yo no sé quién es phi, porque supongamos que estuve buena, me la encontré por ahí en el camino y funcionó. Entonces, claro, P tiene una única preimagen en este conjunto, que acostumbrémonos un poquito a la notación, siempre usaré la letra Q en lo posible. Es decir, estoy diciendo que phi de Q es igual a P. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito el experimento que hizo Jos. Vamos a quitar el punto P y a desconectar de alguna forma el cono. Entonces vamos a quitar aquí a P, hacemos un huequito, ¿cierto? Y si quito a P, entonces aquí también debo quitarlo. Aquí va a ser más difícil verlo, pero bueno, lo que voy a hacer es como un circulito. Aquí hay un hueco. ¿Listo? Entonces resulta que ahora aquí tengo dos partes totalmente desconectadas. Es decir, si yo tomo ahora un punto aquí arriba, vamos a darle el nombre de, no sé, P1, y tomo un punto aquí abajo, P2, es imposible conectar ellos a través de una curva. O sea, porque si hay una curva que va de aquí a acá, pues tendría que pasar por P, pero recuerden que yo quité P. Entonces no hay una forma de desconectar, por donde conectar. Esto se llama arcoconexidad, conectar por medio de un arco los dos puntos, porque tienen que pasar por P, pero P ya no existe, P desapareció del mapa. Entonces ahora miremos qué pasa acá. Bueno, esos puntos P1 y P2 tienen unas únicas preimágenes aquí que voy a llamar Q1 y Q2. Y resulta que acá yo sí los puedo unir con un arco, con una curvita continua. Yo puedo encontrar aquí una alfa continua. Escribir por acá abajo. Aquí existe alfa, digamos de 0 a 1 en un continua, ¿cierto? Tal que alfa de 0 es P1, alfa de 1 es P2 y alfa de T nunca es Q. O sea, nunca paso por el punto Q. Eso sí es facilísimo de ver que existe. Ahora, si todo funciona bien, debería pasar lo siguiente. Entonces, beta igual a phi compuesto alfa debería ser una curva de 0, 1 en el cono
continua, porque esa es la gracia, que digamos, estoy haciendo una composición de funciones continuas. Beta en 0 sería phi de P1, perdón, de Q1, que sería el punto P1, y beta de 1 sería phi de Q2, que sería el punto P2. Y beta de T jamás sería P, porque si alfa de T nunca pasa por Q, o sea, si esta curva nunca pasó por Q, la imagen, pues no sé dónde está la imagen, pero jamás pasará por P. Y ahí encuentro una contradicción, porque estoy diciendo, por un lado, que no existe una curva conectando P1 y P2 sobre el cono, removiendo el punto, removiendo el origen, pero por otro lado estoy diciendo que sí que existe. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aquí sé que no existe una curva, porque cualquier curva sobre el cono, viendo P1 y P2, tendrá que pasar por P, y no hay de otra. Piensen en altura. Entonces digamos que este punto está a altura 1, este punto está a altura menos 1. Para ir de acá a acá tengo que pasar por un punto de altura 0, pero el único punto de altura 0 en todo este conjunto es el P, que yo lo quité. Entonces digo, no existen curvas continuas en el cono uniendo P1 y P2 sin que pasen por P, pero aquí estoy diciendo no, si existen acá y yendo por la parametrización, si es que existiese la parametrización, debería existir acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? No, va a ser la conclusión y la moraleja ahora. Entonces, la conclusión es que C no es una superficie. O sea, no se comporta localmente como un abierto R2. Fíjense que es que ser abierto R2 es algo bastante interesante. Lo que estoy diciendo aquí, una propiedad que tienen los abiertos de R2. Si usted quita un punto, cualquier par de puntos se pueden conectar por curvas. O usted puede tomar un par de puntos y encontrar curvas que conectan sin que pasen siempre por un punto. Mientras que un abierto acá no tiene ese comportamiento. Dado un punto acá y un punto aquí, cualquier curva que los une está obligada a pasar por P. Eso no pasa aquí. Entonces, eso es lo que me dice que el cono completo localmente en P no se comporta como el plano. Y si no se comporta como el plano, pues no es una superficie. Y entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con esta idea? Y aquí sí la moraleja. Entonces ahora sí una moraleja para esta historia sería la siguiente. La moraleja es que no basta con que la unión de los phi sub alfa de su alfa sean esas. O sea, yo tengo superficies topológicas locales chiquiticas que serían los phi de alfa o alfa, y la unión de superficies locales no me da una superficie global. ¿Qué necesito además? Entonces necesito adicionar una hipótesis, y es que phi de alfa de u sub alfa intersección con phi sub beta de u sub beta o me da vacío, que es simplemente pues que no se toca, o me da un abierto de eso. Y ahí está la clave. Resulta que en este cubrimiento que yo, digamos que propuso José acá, estos dos tienen por intersección un punto, y un punto no es un conjunto abierto en esa topología. Entonces, muchas gracias, José. Mira que tu razonamiento no estaba correcto, pero nos ha llevado a algo mucho más interesante. Cuando uno trabaja en geometría diferencial, digamos, a unos niveles un poco más abstractos, uno no trabaja con superficies, estos se llaman inmersas, superficies inmersas en un espacio euclídeo, sino que las superficies están existiendo por sí mismas de una manera abstracta. Cuando uno pone las parametrizaciones, allá uno pone esta condición, allá sí es, pues es más diciente de manera inmediata que necesito esta condición. Yo no me había percatado, pues claro, aquí también debería tenerse la misma condición, pero no me había percatado que había que hacerlo como tan explícito. Entonces, de verdad, José, gracias por el comentario. Y por favor, adicionen esta hipótesis o esta verificación en cada uno de los ejemplos que hicimos la clase pasada, argumentando que la superficie se obtenía simplemente cubriéndola con parámetros, con curvas, con vecindades coordenadas. No es suficiente, es importante que la intersección de vecindades coordenadas den abiertos. Y eso tiene sentido porque
Básicamente lo que estamos haciendo con las parametrizaciones es reconstruyendo la topología del objeto. El objeto pues, tiene la topología relativa de R3, pero una de las propiedades que tiene una topología es que la intersección finita de abiertos es abierta, o sea que de alguna forma, si yo voy a reconstruir la topología a partir de estas funciones, de estas parametrizaciones y estas vecindades coordenadas, pues necesito garantizar que esas vecindades coordenadas satisfacen este axioma de topología. O sea que sí es necesario. De hecho, aquí pude haber dejado simplemente que la intersección fuera un abierto S, vacío es abierto, pero bueno, es como para especificar que o no tienen nada en común o si tienen algo en común, ese conjunto es un abierto del conjunto S. Muy interesante este caso, me parece a mí. Eh, no sé, ¿hay preguntas, comentarios? Una pregunta, profesor. Eh, pues viéndolo así, con esto Sí, último que claro, usted José. acaba de resaltar, no, o sea, aparecerían como otros objetos que en principio uno no creería que son superficies. Uno entiende por una superficie, pues algo que sea continuo, ¿no? Pero viéndolo así, uno puede tener dos superficies separadas y la unión de esas dos superficies, por eso que usted acaba de decir, es una superficie, pero están separadas. Eso no se resalta, no se corresponde muy bien con lo que uno entiende, pues, así intuitivamente, quiero decir. Sí, es como, quiero Sí, decir, se mete dentro de la definición de superficies otras cosas que nosotros pues no consideraríamos normalmente como superficies. Eso es lo que quiero notar nomás. sí, no, gracias, José. Muy buen comentario. Claro, si yo tengo por acá una esfera y tengo por acá un toro, uno ve esto como dos superficies. Y efectivamente, son dos superficies, pero si uno piensa en S como la unión de estos dos conjuntos, pues, sin estarse ellos intersecando, pues desde ese punto de vista son una superficie. Aquí, digamos, la verdad es que ustedes no han tomado como el curso formal de topología y por eso es que tenemos como estos baches que tienen que ver un poco más de la forma del trabajo, digamos, desde la topología. Hay un concepto que se llama, pero bueno, es fácil de definir. Una componente conexa es simplemente el abierto, un abierto que no está metido dentro de otro abierto más grande. Entonces, bueno, espera, no lo dije bien. Una componente conexa es un abierto que no se puede descomponer como unión disjunta de abiertos. Sí, perdón, dije una barbaridad la primera parte. Entonces ahí tenés esa parte del video. Entonces, claro, esto en sí yo lo puedo ver como un abierto. Pero ¿por qué se puede ver como una unión de abiertos disjuntos? Bueno, pues porque pongan aquí un abierto del espacio ambiente grande, por aquí otro abierto del espacio grande. La intersección, pues me da esto y esto, o sea que estos a su vez son abiertos, pero no tienen nada en común. Entonces, esto no es una componente conexa, pero ya esto sí es una componente conexa y esto es otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en geometría para no estar pensando en que, si usted tiene una superficie, pero es que las superficies son muchas superficies separadas? No. Uno pone una hipótesis adicional que es la conexidad. Entonces, uno dice, sea eso una superficie conexa. Entonces, si es conexa, ya esto no es conexo, porque tiene digamos, el objeto se ve como unión de dos abiertos y juntos. Entonces, eh, no es conexo. Entonces, uno siempre trabaja con esta hipótesis de conexidad. Entonces, pero bueno, sí, gracias, José. Aquí yo los invito como que si tienen algo de tiempo, pues lean cualquier libro de topología, las primeras 10 páginas donde se definen estos conceptos y seguramente les va a ayudar un poco como a entender esto porque, digamos, la geometría diferencial es una mezcla entre el análisis, el álgebra lineal y la topología. De hecho, me gusta a mí mucho esta área justamente por eso, porque es una fusión ahí bastante armoniosa entre estos campos de la matemática, bueno, y muchos otros, por supuesto. Pero digamos que los primeros conceptos nacen de esa mezcla entre análisis, topología y álgebra lineal. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de álgebra lineal. Bueno, no sé, ¿hay algún otro comentario respecto como alrededor de esta pregunta con la que empezamos la clase? Bueno, parece que no. Bueno, pero bueno, muchas gracias, José, por tu intervención. Realmente me
también me abrió un poco la mente a mí, porque creo que a veces cuando estoy en el discurso, pues se me escapan cosas que, pues para mí son un poco más naturales porque trabajo con ellas casi que día a día, pero bueno, sí, ustedes están apenas empezando a recorrer este camino. Pero entonces, bueno, repito, moraleja. Una forma de probar que algo es una superficie es tomando funciones, ¿cierto? De abiertos del plano en mi superficie, que sean homomorfismos, y que la unión de todas esas imágenes de ese, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es un cubrimiento de eso. Claro, por abiertos, pues porque al fin y al cabo, pues estos conjuntos son abiertos. Pero no es tan inmediato ni tan claro que esa intersección de esos abiertos vuelve y sea un abierto de la topología que ya estaba a priori en eso. Entonces necesitamos adicionar esta otra hipótesis, bueno, esta otra condición, para que ese método de prueba me garantice que el conjunto es una superficie. Y bueno, pues aquí también cosas como estas. Si recuerdan un poco las imágenes de la clase anterior, había algo que era como un cono y que aquí el cono se aplastaba en los dibujitos. Bueno, hay situaciones como estas donde la superficie se singulariza, porque fíjense que lo que está pasando es que aquí, cerca a P, sin ser P, yo siempre me puedo mover en dos direcciones, pero una vez que llego a P, como que esto se ha colapsado. Entonces es una singularización. Y entonces esos puntos singulares, pues ya, digamos, evitan que el objeto sea una superficie desde pues, la definición que hemos venido trabajando. Bueno, eh, vamos a seguir analizando un poquito este ejemplo del cono, bueno, más específicamente el semicono, para ver qué tipo de hipótesis adicionales vamos a pedir sobre las parametrizaciones con el objetivo de que nuestras superficies sean un poquito más curvilíneas, más suaves, bueno, no sé cómo decirlo. Si ustedes recuerdan cuando nosotros definimos curvas, definimos un concepto que era el de curva regular. Curva regular es una curva que en todos los puntos la derivada no se anula. Eso me garantiza que que la curva no tenga picos, ¿sí? No quiere decir que si no tiene picos yo no la puedo parametrizar haciendo que la derivada se anule, por supuesto que sí. Por ejemplo, si usted está en un círculo, usted se viene moviendo y de pronto se quedó parado y luego volvió y arrancó, esa parametrización va a tener derivada nula en el punto donde usted paró. Usted paró, entonces usted fue disminuyendo la rapidez hasta que paró y luego continuó. Entonces, pero eso no quiere decir que la circunferencia tenga un pico ahí, ¿no? Sino que esa parametrización, esa forma de recorrerla, pues no es la idea. Pero si, digamos, yo parametrizo haciendo que la derivada nunca se anule, yo sí no tiene pico. Y eso sí lo sé con toda certeza. El hecho de que la derivada no se anule me garantiza tengo ahí como la existencia de una tangente. Entonces, aquí, más lo que queremos hacer es evitar estos picos. O sea, como superficie sí está bien, es decir, esto básicamente es como un disco. O sea, un pedacito aquí de cono, entonces es como un disco. De hecho, creo que tengo una animación en GeoGebra, ahora la muestro. Pero pues, ya cuando yo me quedo con el cono, aquí hay un pico. O sea, de hecho, si ustedes ven los juegos de cálculo, siempre trata de evitar los picos. Entonces, pues, la función valor absoluto, pues sí es bonita, pero en realidad no es tan bonita. Bueno, entonces la idea es la siguiente. ¿Cómo vamos a observar acá? Vamos a considerar la parametrización que viene, digamos, de que esto es una gráfica, esto pone la gráfica de esta función. Y con esta gráfica de esa función, pues yo puedo construir estas parametrizaciones. Entonces, simplemente V, lo envío en V y la función, ¿sí? Que es una gráfica. Entonces vamos a analizar las curvas coordenadas, a ver qué pasa con esas curvas coordenadas. Claro, entonces hay que tomar curvas que pasen por el vértice. Entonces el vértice es 0, 0, 0, que en la parametrización pues también viene del origen del vértice. Entonces, ¿cómo se construyen esas curvas coordenadas? Pues, a ver, lo coloco a ahí. Entonces, este sería como mi U0 y este sería como mi B0. Entonces vamos a tomar el B0 constante, o sea, la segunda entrada constante B0, o sea que es 0, y variamos esto. Ahora ya no es U0, sino es una U que cambia. Y cambia, no sé, digamos, entre -1 y 1, pasando por 0. Entonces, mi curva coordenada, que así la llamamos, sería U0,
porque aquí recuerden que aquí va b, pero va el b sub 0, que es constante 0. Y aquí iría pues raíz cuadrada de u cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de u cuadrado. Y esta curva, pues al final termina siendo como u0 y el valor absoluto de u. Entonces, esa es una de las curvas coordenadas. Y la otra curva coordenada, pues igual, lo que hago es tomar ahora u0, perdón, u constante u0, que es 0, y variamos b. Y b varía. Entonces simplemente me queda 0, b, y pues aquí me queda la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más b cuadrado, o sea que aquí vuelve y me sale también valor absoluto. Entonces nosotros ya sabemos que estas curvas, pues no son curvas regulares en R3, o sea, ya viéndonos del cono, una curva, vamos a ver si la puedo graficar. Una curva sería como esto. O sea, al fin y al cabo va a ser la gráfica un valor absoluto, pero ahí en el espacio. Y la otra, con otro color, sería como una cosa así, bueno, en perspectiva, sería como si yo hiciera esto y luego esto, por detrás del cono. Bueno, me disculpan si los dibujos no son como muy bonitos, pero bueno, creo que yo sé que ustedes me entienden. Entonces, esas curvas, pues por supuesto que van a tener el pico, y de hecho lo hice así, porque ustedes saben que valor absoluto es una función que tiene un pico en el origen. Entonces, esas curvas no son como deseables de la teoría que hemos venido trabajando. Entonces, uno podría decir, bueno, una primera condición deseable, hacer superficie topológica en pro de que nuestra superficie la podamos analizar un poquito, así como analizamos las curvas, pues sería que las curvas coordenadas sean curvas regulares. Ojo, es una primera condición deseable. De hecho, vamos a ver que esta condición no es suficiente, pero pues arranquemos por aquí a ver qué pasa. Entonces, pues vamos a ver cómo se puede analizar eso. O sea, la idea sería la siguiente. Vamos a tomar una phi de un abierto de R2 en S. Entonces va a ser una parametrización alrededor de un punto en S. Sabemos que entonces este P le corresponde en la parametrización dos coordenadas U0 y B0, ¿sí? Y ese punto es único porque phi es biyectiva. Y voy a hacer lo mismo que hice en el cono, o sea, P es phi de U0, B0, y mis curvas coordenadas serían alfa de U, sería phi de U, B sub 0, es decir, segunda entrada constante y varío la primera. Y la otra curva coordenada sería tomar la primera entrada constante, de hecho aquí esto está malo, la primera entrada constante, y la segunda, pues las variamos. Y pues bueno, entonces me gustaría que esas curvas fueran curvas regulares. Ahora, ¿cómo varío yo una coordenada U? Recuerden, si ustedes recuerdan lo que se llama en la clase pasada, era moverme paralelo a ese eje. Entonces, por ejemplo, esta curva es tomar una recta que pase por U0, B0, pero paralela al eje U. Entonces ahí estoy variando U. Y aquí esta curva hago una recta vertical o un segmento de recta vertical que pasa por U0, B0, y pero entonces al ser vertical pues solo varía la segunda coordenada. Bueno, una forma de hacer eso es hacer, o sea, parametrizar esas rectas en el abierto U. Entonces tomamos U0 más T, entonces ahora ya la curva no depende de U. Fíjense en este cambio. Estoy haciendo U igual a U0 más T. Entonces, aquí pues está dependiendo de U, pero si U termina dependiendo de T, pues en realidad esto depende de T. Entonces, simplemente es hacer phi de U0 más T, B0, y la otra curva coordenada sería beta igual a phi de U0, B sub 0 más T. Claro, esto en realidad se puede hacer de muchas formas, pero que no nos compliquemos la vida, simplemente vamos a parametrizar las curvas coordenadas, y lo que estoy haciendo es parametrizando en el dominio las rectas horizontales y verticales, bueno, la recta horizontal y vertical que pasan por U0, B0. Se pueden parametrizar de muchas formas, pero pues esta es una sencillita, entonces no nos compliquemos la vida, simplemente una forma sencilla. Bueno, entonces la idea es calcular las velocidades, pero del curso de cálculo, si yo derivo esto respecto a t y evalúo en cero, pues sería simplemente derivar phi en
solamente la primera entrada, porque la segunda está constante, y evaluando en el tiempo cero, o sea que al final solo evalúo en un cero. Y aquí lo mismo. Bueno, esa es básicamente la definición en los cursos de cálculo de lo que se conocen como derivadas parciales. O sea, las velocidades de las curvas coordenadas no son otra cosa que las derivadas parciales de la parametrización respecto a cada variable, por supuesto. Y evaluadas en el punto, pues, donde yo estoy, en la preimagen del punto, por donde pasa la curva ya en la superficie. Estos objetos son vectores de R3. Ahora tiene mucho sentido, o sea, analíticamente son derivadas parciales, pero geométricamente son velocidades de curvas que están en R3, por tanto, pues tienen que ser vectores de R3. Si ustedes revisan cómo se calcula una derivada parcial, pues es derive respecto a la primera variable, la segunda variable, cada una de las tres entradas, entonces ahí usted se da cuenta que son vectores de R3. Pero aquí yo no me voy a concentrar mucho en cómo son los cálculos, porque estoy seguro que en cálculos ustedes hicieron cálculos hasta que se cansaron. Pero sí quiero concentrarme más en cuáles son las interpretaciones de esos objetos. Entonces, repito, las derivadas parciales de la parametrización en realidad son las velocidades de las curvas coordenadas allá en la superficie. Y por supuesto, al ser vectores de velocidad de curvas que están en R3, pues son vectores de R3. No hay de otro. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, yo puedo suponer, o sea, poner como hipótesis, ¿cierto? Una superficie es diferenciable si yo puedo encontrar parametrizaciones, que son lo que, si para cada punto encuentro un abierto de la superficie, un abierto de P2 y una función phi que me transforma un abierto en el otro de forma bicontinua, de tal manera que las derivadas parciales nunca se anulen. Si las derivadas parciales nunca se anulan, lo que me está diciendo es que las curvas coordenadas siempre tienen marcado un vector velocidad regulares. Pero la pregunta es, ¿será que eso es suficiente? Y entonces viene aquí superficie bonito. Consideremos esta superficie. La superficie son todos los puntos en R3, o sea, los puntos en R3, tal que la primera coordenada es la suma de dos parámetros V, la segunda es un parámetro U cuadrado, y la tercera coordenada es el otro parámetro pero elevado al cubo. O sea, S son las coordenadas en R3 de esta forma, variando U y B sobre todo los números reales. O sea, esto no es una gráfica de una función, simplemente es una función. Eh, claro, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Estoy definiendo una función phi de R2 en S y phi de V, pues hace eso que describe los puntos de S, U más B, U cuadrado, B cuadrado. Bueno, eso es una superficie topológica, eso se los dejo de tarea, que no, bueno, no es difícil, básicamente eh, el conjunto S se cubre con esta phi porque pues, no hay más, o sea, no necesito más bien. Y habría que probar que esta S es continua. Bueno, continua es fácil, al fin y al cabo sus funciones son polinomios. Habría que demostrar que es inyectiva y que sobre la imagen la inversa es continua. Entonces, esa es la parte que les queda de tarea, pero no es difícil. Pero entonces, espero que ustedes se convenzan y vean que es una superficie. Si yo la grafico, se ve más o menos así. Eh, de hecho, vamos a ver si tengo, regálame un segundo, a ver. Sí, creo que por acá la tengo. No. Se me borró. Bueno, sí, se borró, perdón. Es que a mí todavía me cuesta un poco utilizar GeoGebra desde el iPad. Eh, pero bueno, tenemos esta figura. Entonces, esta es una superficie. De hecho, creo que a pesar de que no puedo rotar la imagen, pues sí, que ahí se ve como una superficie. Eh, entonces vamos a analizar las curvas coordenadas que pasan por el punto de coordenadas 0, 0, 0. 0, 0, 0 se obtiene como phi de 0, 0. Entonces, claramente, este punto, aquí no lo dice, pero pues, o sea, lo dice de manera implícita, pues es un punto que está en S. Entonces, vamos a analizar las curvas coordenadas que pasan por ese punto. Entonces, pues lo de siempre. ¿Cómo sería? Bueno, aquí no escribí las curvas. Bueno, pero las curvas las puedo ver aquí. Una curva es esta, aquí se está escondiendo, aquí la perspectiva, aquí está punteada, y esta es la otra curva. Aquí uno nota
que esta superficie es como si yo hubiera, como cuando uno coge una hoja de papel y hace un pellizquito acá. O sea, como que aquí, como que la plana, no sé si me logro entender. Es como si yo le hiciera un pellizquito ahí a la superficie. Ahí con las curvas coordenadas se ve un poquito más, aquí no se ve tanto, aquí pareciera que esto fuera como bastante suave. Pero no, ahí es como que yo le doy un pellizquito ahí en todo el origen y entonces ya como que se achata ahí como que me da un pico, pero el pico no es como el del cono, es un pico más sutil. De hecho, aquí se ve bien, porque tengo curvas coordenadas, otra curva coordenada es esta que está acá. Y, es decir, el hecho de que esté ese piquito ahí no quiere decir que no sea superficie, que es diferente a lo que pasó con el otro, bueno, con el cono completo. Bueno, pero entonces vamos a calcular los vectores de velocidad de esas curvas. Ya sabemos que son las derivadas parciales. Simplemente hago la derivada parcial de phi respecto a u, evalúo en 0, 0. Esa derivada parcial pues me da 1, 2, u y 0. Vamos a ver si por acá lo logro ver fácil. Ah, acá. Entonces vean, derivados parcialmente respecto a u. Entonces cuando derivo aquí me da 0. Y cuando derivo aquí me da 0, porque estoy haciendo derivada respecto a u. Aquí me da 1 y aquí me da 2 veces u. O sea que queda esto. Pero tengo que evaluar en las coordenadas u0 y b0, que digamos estoy analizando qué pasa en la imagen de 0, 0. Y bueno, pues se me da el vector 1, 0, 0, que realmente no es el vector nulo, o sea, la curva tiene pico. Oh, Rafael, acaba de ver tu mensaje. Bueno, si, voy a seguir como hablando un poco. Si, hace rato se está cortando. Bueno, pero es que ahí sí no puedo hacer nada más que aspirar a tener un mejor internet en algún momento de mi vida. Igual puedo después repetir, ¿sí? Si quieren, déjenme, voy a seguir dando mi discurso y, y bueno, y si algo vuelvo y repito, ¿no? Muchachos. Ya de pronto, no son la grabación, como que fue que también se quedó bastante cortado. Bueno, pero la idea es la siguiente. Ya estamos haciendo lo que hicimos ahorita. Tengo una superficie. La superficie es lo que se obtiene por esta parametrización, que es este objeto que está acá. Por este objeto pasa el origen, por aquí está el punto de coordenadas 0, 0, 0, que se obtiene como phi de 0, 0. Y yo voy a mirar cómo se comportan las curvas coordenadas en ese punto. Entonces, las curvas coordenadas son estas. Esta es una curva coordenada y esta es la otra. Entonces, simplemente las velocidades de esas curvas ya sé que son las derivadas parciales de la parametrización. En el primer caso da 1, 0, 0 y en el segundo caso, que es hacer derivada parcial respecto a b. Entonces vamos a hacerlo aquí rapidito. Esta derivada parcial da 0, esta derivada, no, esta no. Esta derivada parcial da 0, esta derivada parcial da 0, esta aquí me da 1 y esta aquí me da 3b cuadrado. Entonces, esta derivada parcial da este vector. 1, 0, 3b cuadrado. Tengo que evaluar en 0, 0 y vea el mismo vector 1, 0, 0. Entonces, si yo dibujo acá, pues lo que estoy diciendo es sí, los vectores tienen vector velocidad. Este es el punto de coordenadas 1, 0, 0 y es el vector velocidad de las dos curvas coordenadas. Entonces, claro, no es cero. O sea, que es lo importante, no es el vector nulo, eso es importante. Pero es un poquito incómodo que el mismo vector. Es un poco incómodo que el mismo vector. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que yo puedo construir esta curva. Gamma de t va a ser phi de t, menos t. Entonces, pues yo aplico phi. Recuerden que phi de v es u más b, u cuadrado, b cuadrado. Entonces, si reemplazo u por t y u por menos t, V cubo, V cubo. pues llego a esto. ¿Cómo? Bueno, el b es menos t, perdón. Entonces, bueno, llego aquí. Esa curva es esta.
Es esta que ustedes ven acá. Y esa curva, si me olvido de la superficie, tiene un pico, no es regular en 0, 0. Es decir, vamos a hacer la cuenta. Gamma prima de t me daría 0, 2t y menos 3t cuadrado. Pero gamma prima en 0 me da 0, 0, 0. Entonces se anula. Entonces no es una curva regular. Entonces, ahí empezamos con la incomodidad. O sea, sí es una superficie topológica. Digamos, la parametrización es bicontinua, no hay problema. Es diferenciable, de hecho, pues puedo hacer derivadas parciales, las derivadas parciales son continuas. Al fin y al cabo, estos son puros polinomios, o sea que esto en realidad es de clase C infinito, pero sobre mi superficie tengo curvas no regulares. No las coordenadas, otra curva, las curvas coordenadas sí son regulares, pero hay otras curvas sobre mi superficie que no son regulares. Y peor aún, provienen de esta curva en la parametrización que sí es regular. Esta es la curva t, menos t, que en el origen pues tiene velocidad 1, menos 1. O sea, sí es una curva regular. Bueno, aquí tengo otra vista de la superficie, como para que vean acá, aquí yo les digo que es como si yo hiciera un pellizquito. Y entonces ahí tengo un problema de tipo diferencial, o sea, geométricamente ahí hay una singularidad. Entonces, geométricamente en el sentido de que, vean, me estoy como obteniendo curvas que viajan por la parametrización, perdiendo su regularidad. Bueno, entonces, vamos Profe, a tratar de antes de solucionar avanzar, eso. tengo una pregunta. Dale, Elena, pregunta todo lo que Lo quieras. que pasa es que querías preguntar si es necesario evaluar la singularidad en un punto o puedo evaluar la singularidad en toda la superficie. Bueno, cuando uno está analizando una superficie, las superficies las analizamos punto a punto. Esa es una buena pregunta y es interesante. Claro, si yo voy a tratar de observar qué pasa en un punto, yo siempre tengo que evaluar, ¿dónde está el láser? Yo tengo que evaluar en phi a la menos 1 del punto, o sea, en las coordenadas que tiene ese punto, ¿sí? O sea, digamos, si el punto viene de las coordenadas 0,1, pues información que yo quiera sacar en el punto tiene que ser evaluada en 0,1. Entonces eso es importante. Claro, estoy expandiendo, pero yo puedo trabajar, digamos, de forma general. O sea, me quedo con este valor y me quedo con este valor. No sé, supongamos que yo quiero este vector y este otro vector, construir una curva o otra cosa. Entonces, para no estarlo haciendo punto a punto, sino manejarlo más como si fuera una función, pues sí que lo puedo hacer. Pero si estoy tratando de buscar información en un punto en particular, pues necesitamos evaluar en la preimagen de ese punto. Ojo, no es que yo esté evaluando phi de u, yo no estoy evaluando phi de u en este punto P. De hecho, aquí voy a hacer un dibujito acá. Por aquí está R2. Bueno, creo que en este caso U es todo R2. O sea, este es todo U. Todo esto es U. Y la función me está mandando este punto Q, lo está mandando en este punto P. Este punto que está acá. Entonces, cuando yo calculo phi parcial de U, ese es un vector que está acá en R3. O sea, si yo lo quiero pintar por acá, vamos a usar otro color, tal vez verde. Entonces, si yo quiero pintar aquí phi de U, bueno, este phi de U está, si lo pinto aquí, está pintado aquí en un punto, llamémoslo P barra. Entonces, el phi de U está evaluado en phi a la menos 1 de P barra. O sea, yo tengo que mirar cuáles son las coordenadas de ese P barra. Si supongamos que las coordenadas de ese P barra son un punto por aquí, Q barra. Entonces, cuando yo hago la derivada parcial de phi, esa derivada parcial va a depender de dos variables, u y b. O sea, que cuántos son los reemplazos que yo tengo que hacer. Dos, el de u y el de b. ¿Y de dónde saco esos números? De acá. ¿Sí? O sea, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que este sea 1,2.
Y acá este punto P puede tener coordenadas, no sé, raíz de 2, menos 3, 5. Entonces, cuando yo hago phi de u, digamos que aquí nos dio, supongamos que me dio 1, 2u, 3b cuadrado. Entonces yo tengo que darle valor a u y valor a b. Entonces, ¿qué no voy a hacer? No voy a decir, ah, no, es que u es raíz de 2 y b es menos 3. No, eso no. Yo tengo que mirar este punto de dónde provino y estas son sus coordenadas 1, 2. Entonces vengo acá y le doy 1 y 2. Y ahí sí ya evalúo. Y el vector con los tres numeritos que me dé es el vector que yo pinto acá. ¿Sí fue un poco más claro, Lorena? Sí, exactamente, profe. Pero si yo lo analizo en forma general, entonces esos dos vectores ya no son dependientes. Entonces podría Ah, como, ya, sí, 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 tienes razón. Yo creo que estos dos vectores, o sea, ¿dónde está? Este que está acá y este que está acá, en otros puntos sí no dan iguales. Y de hecho creo que tú hiciste una observación, dependientes, ya no son dependientes. Pero yo estoy analizando es qué pasa en P. Entonces, sí, claro, y es que más o menos se ve, o sea, si a mí me dicen, analice esta superficie, yo digo, uy, pues bueno, por acá, ok, no pasa nada, la superficie es suave. Por acá no pasa nada, la superficie es suave. Por aquí no pasa nada, la superficie es suave. Todo está ok. Por acá, carita feliz, carita feliz, carita feliz. Pero acá, carita triste. Aquí hay una singularidad de esa superficie, singularidad de tipo diferencial. Eh, pero entonces, claro, lo que tú dices, si yo analizo esto en general, estos dos vectores a lo mejor no son dependientes, salvo que u y b valgan cero, o sea, salvo en este punto. Pero pues, en términos generales, nosotros estamos dando una definición global de superficie, entonces, una superficie, no hemos llegado a la definición, pero la idea será llegar a algo como una superficie es diferencial si en todo punto tal cosa. Y pues como ya este punto no lo satisface, pues no será, no cabrá, digamos, en este mundo que estamos intentando construir. Pero bueno, ya vamos para allá. Todavía no hemos llegado a la definición de superficie regular. Pero lo que quiero que entiendan es que pueden haber situaciones como esta. Esta es una situación más sutil que la del cono. En el cono, por supuesto que ustedes ven el pico, o sea, el pico se ve ahí en el cono. Acá es más sutil porque vean que si yo me muevo por las coordenadas, por las curvas coordenadas, yo no veo ningún pico, vean. Esta curva es súper suave y esta curva es súper suave. Y aquí tienen vector velocidad. Ahí lo que me tocó fue ser un poco más audaz y construirme esta curva. Ahora ustedes dan, y profe, ¿dónde esa curva? Bueno, eso sí lo podemos ver ahora en un rato. Y esa curva, ahí ya yo veo, ahí ya el pico se evidencia, pero no se evidencia a través de las curvas coordenadas. Recuerden que lo que estábamos haciendo acá con el ejemplo del cono era decir, bueno, si yo tomo las curvas coordenadas, sería chévere que las curvas coordenadas fueran regulares. Pero este es un ejemplo en donde las curvas coordenadas son regulares y mi superficie no es chévere, no es diferenciable. Aunque no hemos definido lo que significa ser diferenciable, pero tenemos una idea intuitiva. Sí, lo que quiero mostrarles es que hay un problema allí. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito esa situación de forma general, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, vuelvo y juego. Yo tengo una phi, sí, que me parametriza una superficie topológica, digamos que ya esto es topológica. Entonces, para cualquier punto P que yo tome en S, existe un punto Q en U que tiene dos coordenadas, y estas son las coordenadas de P, ¿cierto? O sea, phi de U sub 0 de 0 da P. Y lo que vamos a hacer es considerar una curva regular en el dominio que pase por U0 de 0. Ahora, creo que aquí tengo el espacio. ¿Sí? Ahora hacemos el dibujo, ¿listo? Entonces, pensémoslo así analíticamente. Entonces yo lo que hago es construir mi curva no en mi superficie, sino abajo en las coordenadas, en U. Entonces es una curva, pues que digamos, va a ser en R2 de coordenadas U de T, B de T, de tal manera que en el tiempo cero, bueno, esto es en cualquier tiempo, pero no siempre puedo uniformizar que sea en tiempo cero, que en tiempo cero estoy pasando por el punto Q. Y vamos a construir una curva, ya ahora sí en S, una curva espacial, de tal manera
de que esa curva en el tiempo cero pase por P. ¿Y cómo hago para construir la curva alfa? Pues simplemente tome la beta y compóngala con phi. Es decir, phi, el papel de phi es llevar cosas del plano a mi superficie o de la superficie al plano. Y lo que vamos a querer es que phi nos preserve la mayor cantidad de cosas posible. Claro, si phi es continuo, pues curvas continuas se van en curvas continuas. Si la inversa es continua, entonces curvas en mi superficie continuas vienen a curvas en el plano continuas. Lo que queremos ahora es pedir como alguna condición de regularidad sobre las curvas. Pero bueno, entonces la idea es, yo tengo la beta, aplico phi y mágicamente me da una curva ahora sobre mi superficie. Y esa curva en tiempo cero pues pasará por P. ¿Sí? No va a pasar por Q porque Q está en dos dimensiones, ya esto está en tres dimensiones. Entonces repito, tomo mi beta, le aplico phi y ahí estoy construyendo una nueva curva que se llama alfa. Y esa curva pasa por P. Entonces, vamos a asumir que phi es diferenciable, ¿sí? Pues ya empecé a hablar de derivadas parciales, pues ya, como tal dedo, pues bueno, entonces vamos a pedir que phi sea diferenciable y vamos a ver qué más necesitamos para garantizar que la alfa sea, bueno, perdón, si phi es diferenciable y beta también, yo tomo aquí beta como una curva regular, o sea que ya sabemos que es suave. Entonces, alfa es diferenciable. O sea, para que mi curva allá en mi superficie sea diferenciable, o sea, la pueda derivar, pues basta con que la parametrización sea diferenciable. Pero bueno, esa es una condición natural. Entonces, vamos a aplicar regla de la cadena. Vamos a ver cómo es la velocidad de la curva alfa. Entonces, pues yo derivo, ¿no? Pero pues como es una composición, acá está, pues yo tengo que derivar usando regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena dice, derivada de la función externa, evaluada en la función interna, multiplicado por la derivada de la función interna. Entonces, cuando yo derivo phi, entonces aquí hay que irnos al cursito de cálculo 2. La derivada de phi es una transformación lineal, ¿sí? No sé si se acuerdan un poquito de eso, pero bueno, en último me importa un poco más la representación matricial de esa transformación lineal. Esa representación matricial, que es la que puse acá, pues termina siendo una matriz de orden 3×2, ¿sí? Que cómo se construye, pues con las derivadas parciales de cada una de las funciones coordenadas. Bueno, ahorita si algo repasamos eso. Pero la idea es, la derivada de phi es una transformación lineal cuya representación matricial, esto también le llaman a veces matriz jacobiana, pues es una matriz, en este caso 3×2, multiplicado por la derivada de la función interna. Como la curva está en el plano, pues la derivada son solamente dos coordenadas. O sea que esto lo podemos ver como un vector 2×1. Claro, si yo multiplico esto me da un vector de 3×1 coordenadas. O sea, me da la velocidad de alfa, que ya sabemos que es un vector de R3. O sea que al menos en cuestión de dimensión vectorial, pues todo nos está funcionando bien. No la hemos embarrado. Bueno, claro, pero eso es en general, ¿no? Eso es eso sería básicamente el campo velocidad sobre la curva alfa. Pero vamos a evaluar en el tiempo cero. En el tiempo cero, pues yo sé que la curva pasa por P. Entonces, en el tiempo cero, pues será la derivada de phi evaluada en beta de cero. Pero recuerden que beta de cero es el punto Q o las coordenadas U0, B0. Y multiplicado por beta prima de cero. Pues beta prima de cero es la velocidad que lleva B en el momento que pasa por el punto Q. Y bueno, de eso no hemos hablado. Entonces simplemente esto será U' en 0, B' en 0. Entonces, simplemente entran ahí como nuevos elementos. Bueno, entonces pues ya, pues la conclusión es la velocidad de la curva en 0, que sería como la velocidad de la curva cuando pasa por P, en S, pues se obtiene como la matriz jacobiana de phi evaluada en la preimagen de P, fíjate, eso es lo bonito aquí, esto es F de la menos 1 de P, multiplicado por la velocidad de la curva beta en el momento que pasa por el punto Q. Y bueno, yo puedo calcular esto siendo un producto matricial simplemente. Por eso es que yo sé que esto da esto que está aquí da un vector de orden 3×1. Bueno, entonces, bueno, recordemos cómo es que se calcula ahora sí la matriz jacobiana. De la matriz jacobiana, recuerden que es de orden 3×2. O sea que tiene dos columnas.
¿Y quiénes son esas columnas? Bueno, pues las derivadas parciales simplemente. O sea, la derivada parcial respecto a U es la primera columna y la derivada parcial respecto a es la segunda columna. Recuerden que estos son vectores en R3, son las velocidades de las curvas coordenadas. Entonces, si yo las coloco como columnas en una matriz, pues bueno, esa es la famosa matriz jacobiana. Entonces, este alfa' de z va a ser esa matriz por la velocidad de la curva beta, o sea, en las coordenadas, ¿no? Simplemente aquí reemplacé. Y si recordamos el curso de álgebra lineal, porque les decía que hoy vamos como a mezclar un poco con álgebra lineal, la multiplicación entre una matriz y un vector es una combinación lineal. Si yo hago el producto matricial así normalito, como fila, fila por columna, fila por columna, fila por columna, yo no veo la combinación lineal tan bien. Esa es la forma como algebraica de hacer el producto. Pero la forma un poco más geométrica de hacer el producto entre una matriz y un vector es simplemente, o se logra ver, obtener, como una combinación lineal de las columnas de la matriz por escalares las entradas del vector por el que estoy multiplicando. Eso, bueno, no sé, a mí sí me gustaría preguntar, ¿eso lo vieron en el curso de álgebra lineal? O sea, ¿es conocido o es algo totalmente nuevo? Bueno, Esteban dice que sí, que bueno. ¿Alguien más? Yendi. Pronto Yendi, ¿te enseñaban eso en álgebra lineal? Steven dice que sí, ok, bueno. Sí, o sea, a mí me da a veces un poco de tristeza cuando se pasa por un curso de álgebra lineal y no han hecho esa observación, porque bueno, sí, multiplicar matrices o multiplicar matrices vectores es muy importante saberlo, pero es más bonito e incluso permite hacer cálculos y observaciones más fácil si yo observo el producto matricial como unos productos que da por resultado de combinaciones lineales. Aquí estoy solamente multiplicando como por una sola, pero si esto fuera una matriz, pues simplemente lo que se obtiene es una matriz donde cada columna es una combinación lineal, usando por escalares cada una de las columnas de la matriz que está acá. Pero bueno, aquí más sencillito, matriz, vector. Entonces, una matriz por un vector es una combinación lineal de las columnas de la matriz, usando por escalares estos coeficientes que están acá. Bueno, muchachos, ahí ya hicimos, digamos, dentro de las cosas importantes de este curso, creo que hicimos una de las más importantes. Van a ver que luego vamos a volver bastante sobre esta idea. Entonces vamos a ver cuál sería la conclusión. La conclusión sería la siguiente. Si las columnas de esa matriz es un conjunto linealmente dependiente, pues yo puedo encontrar curvas beta en U, ¿cierto? Que pasan por Q regulares, o sea, curvas regulares, tal que sus imágenes, o sea, pues son curvas en phi, en S, pues pasando por phi de P, no regulares. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque si estos dos vectores son linealmente dependientes, yo sé que existe una combinación lineal no nula, ¿cierto? Perdón, una combinación lineal no trivial, que da el vector nulo, y pues con esos elementos, digamos que sean el 3 y el 2, qué sé yo, entonces aquí con un 3 poniendo acá un 3 y poniendo un 2 acá, yo sé que esto me va a dar el vector 0, 0, 0. Entonces simplemente pues yo me busco en el plano una curva que pase por el origen con vector velocidad 3, 2, y bueno, eso sí es muy fácil de hacer. Ahorita lo miramos geométricamente, ¿sí? No sé, yo sé que esto sí puede ser un poco enredado, pero van a ver que ahora en un dibujo esto se soluciona, con un dibujo solucionamos todo. Pero entonces la conclusión es que phi no preserva la regularidad de las curvas, es decir, si este conjunto es linealmente dependiente, phi no preserva la regularidad de las curvas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber curvas regulares en U, tal que después de viajar por phi me dan curvas no regulares en la superficie, que es justamente el ejemplo de lo que hicimos ahorita. Bueno, de hecho voy a devolverme en el ejemplo. Vean, si ustedes recuerdan, los vectores, las derivadas parciales me dieron estos dos vectores. ¿Cómo hago una combinación lineal de ellos que me dé 0? Bueno, la combinación lineal puede ser así, 1 por 1, 0, 0, más menos 1 por 1, 0, 0.
Entonces, lo único que tengo que hacer es construir una curva beta, que tenga la velocidad 1 menos 1. O sea, si yo me encuentro en U una curva que tenga esta velocidad y que pase por el origen, pues ya, o sea, después de viajar por phi, esa curva ya tendrá por velocidad esta combinación lineal, que ya sé que va a hacer. Entonces, de ahí sale el t menos t, porque, es decir, necesito una curva en términos de t, tal que su velocidad sea esta. Entonces, pues ahí pues más o menos se ve, ¿no? T y menos t. Si derivo t, pues me da 1. Si derivo menos t, me da menos 1. Entonces, ahí ven de dónde fue que salió eso. Y efectivamente, esta curva no es regular, porque ya sé cuál es la velocidad, no es nula. Pero después de viajar por phi, me da esta curva que no es regular. O sea, esta de aquí es regular, pero una vez que le pongo la phi, pierde la regularidad. Bueno, entonces esa es una primera conclusión, ¿no? Si el conjunto phi sub u evaluado en Q, o sea, si este par de vectores, derivadas parciales de u y respecto a u y a b en el punto en cuestión, si el conjunto es linealmente dependiente, pues phi no va a preservar la regularidad de las curvas. No es que no preserve la regularidad de ninguna curva, ¿no? Pero pues de algunas curvas phi no preserva su regularidad. Mientras que si este vector llega a ser linealmente independiente, pues ahí ya no puedo tener esa situación, porque cualquier curva regular en U pasando por Q va a tener que después de viajar por phi, va a dar una curva regular pasando por P. ¿Y por qué sé que la curva regular, digamos después de aplicar phi, porque sé que la curva va a ser regular? Bueno, porque la velocidad va a ser una combinación lineal no trivial de estos dos vectores. Y como son linealmente independientes, pues ya sé que no puede ser el vector nulo. Entonces, esa curva tendrá velocidad, o sea, esto que está aquí será diferente de 0, 0, 0. Entonces, es muy interesante cómo, digamos, yo puedo hablar sobre la regularidad, ¿cierto? De curvas que provienen de curvas coordenadas, analizando un poquito la diferencial de phi, porque vean que toda la información quedó en esta matriz, pero esa matriz es la matriz jacobiana, o sea, la diferencial de la parametrización. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a mi dibujito? Voy a hacer el dibujo que voy a hacer, creo que lo voy a repetir un montón de veces en este curso, y es un dibujo que hay que aprender a dominar. Si ustedes logran dominar el dibujo les va a dar todas las respuestas a muchas situaciones. Bueno, pero preguntas, inquietudes. Bueno, ya Isa se nos fue. Quiere decir que tal vez no hay preguntas. Bueno, Steven dice que no hay preguntas. No sé, José, Germán, Lorena, Rafael. Gracias, Lorena. Bueno, muchachos, los que están aquí aguantando hambre conmigo, por favor, no se me vayan a dormir. Bueno, vamos a analizar eso mismo, pero con un dibujo. Este es el dibujo de la portada de mis notas. Y es que para mí es el dibujo que representa todo lo que uno hace en geometría diferencial. Y además que representa la forma de trabajar. Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, aquí tengo una superficie S, ¿cierto? Tengo un punto P en S. Y para ese punto existe un abierto acá, ¿cierto? Y es abierto, bueno, de hecho este es el B, vamos a ponerle el B ahí. Bueno, este es B. Bueno, ese es el B que es abierto en la topología S. Pero ese B, digamos, yo lo puedo, digamos, recuperar o construir con un abierto U de R2 y una función phi. Y esta función phi es bicontinua y diferenciable. Vamos a poner ahora que es diferenciable. Entonces, este P viene de un punto Q aquí. ¿Listo? Entonces, el punto Q, por fin, va. Y recuerden que ese es único, porque la función phi es biyectiva y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir acá, aquí en dos dimensiones. Vamos a construir una curva que va a llamar B. Esa curva pues está definida sobre un intervalo, no sé, menos epsilon, epsilon. Voy a ponerle aquí menos epsilon.
epsilon. Ahora, siempre puedo hacer la curva en un intervalo menos epsilon, epsilon, porque si usted tiene la curva, no sé, en el intervalo 4, 10, entonces usted simplemente hace una traslación y un escalamiento de la recta real y pues siempre puede ver su curva menos epsilon, epsilon. Es más, de hecho, yo puedo garantizar que el 0 va al punto que yo quiero, el punto que estoy analizando. Color. O sea, yo puedo garantizar, digamos, que esas son cosas que yo puedo suponer y pues salvo un par de cuentas o de cálculos, yo puedo suponer que todo eso está pasando. Entonces, beta en 0 da Q. O sea, la función beta, perdón, la curva, que es esta curva, en el tiempo 0 está pasando por Q. De hecho, escribámoslo acá. Esto es lo que pasa en el tiempo 0. ¿Listo? En el tiempo 0 yo estoy pasando por el punto Q. Entonces, esa curva, pues por supuesto, tiene una velocidad. Entonces, vamos a pintar la velocidad. Vamos a ponerle color a este dibujo. Vamos en rojo. Entonces, esa es la velocidad. ¿Cómo se escribe la velocidad? Pues beta prima en 0. Claramente. Ese beta prima en 0, pues son dos números. Voy a llamarlos A y B. Para no complicarme la vida. Entonces, A y B. ¿Por qué son solamente dos? Bueno, porque la curva la estoy haciendo a redes, o sea, hay una curva beta que yo pues parametrizo aquí con un t, aquí está el parámetro t, y simplemente pues me da esta curva, cuando paso por ahí, paso con una velocidad. O sea, ya hicimos todo un capítulo de curvas, yo sé que eso no es difícil. Ahora, ¿yo qué hago? Phi me transforma todos estos puntos en estos puntos. En particular, pues esta curva me la va a convertir en una curva acá. Que esa curva, bueno, ya este se llama beta, entonces vamos a ponerle beta aquí por acá. Este es beta. Beta. Listo. Y cuando yo compongo con alfa, pues me da aquí una curva. Esta curva se llama alfa. Ahora, esta curva alfa ahora está en R3. ¿Por qué? Pues porque phi va de R2 a R3. Entonces, esta es una curva plana, mientras que esta es una curva espacial. ¿Cómo es alfa? Bueno, alfa simplemente phi compuesto beta. O sea, viajo por phi y luego viajo por alfa. Y este vector aquí también hay una velocidad. Voy a pintarla del mismo color. Este sería alfa prima en 0. Y claro, pues alfa prima en 0 ahora tiene 3 coordenadas porque es un vector en R3. Entonces, no sé, vamos a llamarlos R, S y bueno, T, yo uso la letra T. Bueno, no le vamos a poner nombre, simplemente alfa. Pero este es un vector en R3. Escribamos eso al menos. O sea, es un vector espacial. Listo. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál era el cuento de las coordenadas? Que no sé qué cosas. Bueno, pues resulta que si yo trazo aquí líneas horizontales y verticales pasando por acá, oh, eso sí. Estas, ¿qué curvas son? Bueno, esta sería la curva U0 más T veces, no, U0 más T simplemente, ¿sí? Y esta curva sería simplemente B0 más T. Entonces serían como las curvas moviendo solamente uno de los parámetros. Bueno, esas curvas también viajan por phi en dos curvas acá. Entonces vamos a dibujarlas por acá. Que aquí se llaman curvas coordenadas. Entonces, una curva coordenada es esta, ¿cierto? Y la otra curva coordenada, pues no sé, digamos que sea esta que está acá. Bueno, de hecho, vamos a cambiarle el color a una de ellas, como para diferenciarlas. Vamos a ponerle a esta verde, por ejemplo. Color verde. Listo. Entonces, la verde, digamos que la verde viene de la horizontal. Fíjense que
aquí yo puedo decir horizontal, vertical, porque estoy en R2. Aquí yo no puedo decir horizontal, vertical, nada, esas son curvas en R3 y además se están curvando y todo. Pero bueno, más o menos, esta verde, pues va en esta verde y esta azul se va en este azul. Entonces, esos vectores, pues por supuesto, también tienen sus respectivos vectores de velocidad. Ahí es donde pues estamos suponiendo que, pues, que las derivadas no se anulan. Pero bueno, eso al final queda implícito en la definición que vamos a dar. Entonces, listo, vamos a dibujar las velocidades. Entonces, aquí viene una velocidad. Esta sería phi sub, esta viene de la horizontal o de la, esta viene de la horizontal, este sería phi sub u evaluado en el punto Q. Y ahora con color azul, vamos a pintar la otra, que sería esta otra velocidad. Esta otra velocidad sería phi sub b en el punto Q. Bueno, entonces lo primero que pasa, que eso sí no se ve tan claro en el dibujo, es que alfa prima de 0, alfa prima de 0, es una combinación lineal, vamos a llamarla lambda veces phi sub v de q más, no sé, delta veces phi sub b de. Bueno, pero el análisis que hicimos ahorita dice es que justamente este lambda es A y este delta es B. ¿Sí? Ah, que quiénes eran A y B. Ah, bueno, A y B eran, no sé por qué se borraron. Bueno, A y B eran estos. Eran las velocidades que yo tenía aquí. Bueno, entonces vamos a hacer como un resumen de qué fue lo que hicimos. Yo tengo mi superficie, tengo un punto P, localmente mi superficie lo escribo con un abierto de R2 y una función phi que es biyectiva y bicontinua, o sea, ellos inversos son continuos y la función es diferenciable, vamos a poner que es de clase C infinito, por ejemplo. Y entonces ahora yo pongo una curva acá, cualquiera. Después de que la curva viaja por phi, me da una curva aquí, que sería esta sería alfa. Aquí se llama alfa, que es espacial, y aquí esta se llama beta, que es plano. Bueno, entonces phi me lleva esta curva en esta curva, pero la diferencial de phi, aquí es lo interesante, la diferencial de phi me lleva, si phi lleva la curva en la curva, pues lo más lógico es que la derivada o la diferencial lleve la velocidad de la curva en la velocidad de la curva. Claro, eso viene de lo que escribimos ahora. Nosotros dijimos, en la regla de la cadena, dijimos lo siguiente. Dijimos alfa prima de 0 es igual a la diferencial de phi en Q por beta prima de 0. Entonces, recuerden que la diferencial de phi en Q es una transformación lineal. Luego vamos a detallar el dominio y el recorrido de esa transformación lineal. Pero básicamente, esta multiplicación es como si yo estuviera haciendo t de beta prima de 0. O sea, si la transformación lineal la voy a llamar t, es simplemente t de este vector. Entonces, vuelvo y repito, porque de verdad, esta parte a mí me parece realmente hermosa. Phi se encarga de llevar curvas acá y curvas acá. Y la diferencial de phi se encarga en llevar las velocidades de esas curvas en las velocidades de esas curvas, o sea, de forma correspondiente. Más aún, resulta que si yo escribo este vector digamos, en esta base, o sea, en coordenadas, como en álgebra lineal, en coordenadas de esta base, las coordenadas de este vector son justamente esta velocidad. O sea que lo que está haciendo la diferencial de phi es una especie de identificación entre dos espacios vectoriales. Un espacio vectorial aquí es R2 y el otro espacio vectorial es una cosa aquí que no estamos viendo, que es lo que se llama el plano tangente a la superficie en el punto. Eso es lo que está pasando a través de la diferencial. El análisis que hicimos ahora me está diciendo es, bueno, si la diferencial tiene sus columnas linealmente independientes, entonces el objeto que yo estoy viendo acá es efectivamente un objeto dos-dimensional. Me voy a volver un poquito al ejemplo este, a ver qué era lo que estaba pasando. Resulta que acá
cuando yo les dije que yo pellizcaba la superficie, ese pellizco lo que está haciendo es que mi superficie, digamos, su objeto tangente sea una recta. Que sería como el espacio tangente. Entonces, es una recta más no un plano. Ese es el lío, ese es el problema que quiero evitar poniendo condiciones correctas. No sabemos cuál es la condición correcta, pero por lo menos de este análisis, la condición correcta no es que las derivadas parciales no se anulen, no, eso no es suficiente. Aquí las derivadas parciales no se anulan y tengo este problema ahora analizando un poquito cómo es cómo es la linealización de mi superficie. Cuando yo hago el pellizco, lo que estoy haciendo es contrayendo dos dimensiones a una. ¿Sí? Piensen como si yo tuviera una hoja de papel, ese es mi abierto U, y luego esa hoja de papel la posiciono en R3 y le hago el pellizco, este pellizquito que estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué está haciendo la hoja cuando se pasa en R3? Pues está intentando curvar, manteniendo todo lo que pueda, pero en el momento que yo la pellizco, estoy colapsando dos dimensiones a una. Si ustedes recuerdan el curso de álgebra lineal, eso sucede cuando la transformación lineal no es inyectiva. Entonces, cuando una transformación lineal no es inyectiva, lo que está haciendo la transformación lineal es colapsando dimensiones. Entonces voy de un espacio de dimensión, qué sé yo, 4 a un espacio de dimensión 3. Estoy perdiendo una dimensión. Entonces aquí pasa eso. Perdón, cuando yo tengo mi hoja de papel, ¿sí? Que es como el dominio de mi parametrización, pues ahí tengo dos dimensiones, clarísimo. Yo me muevo en dos dimensiones muy bien y la linealización de ese espacio es el mismo, digamos, es todo R2. Pero cuando yo lo poso en R3, que es lo que hace phi, y luego hago este pellizco, en la parte diferencial, no en la superficie, porque repito, esto es una superficie topológica, pero diferencialmente yo estoy perdiendo una dimensión en el espacio tangente. Y eso más o menos se ve. Si ustedes intentan, bueno, ahí les dejo de tarea graficar esto en GeoGebra y ahí ustedes lo pueden rotar y acercarse. Pero si ustedes intentan poner aquí un plano tangente, sí, de manera intuitiva, si no hemos definido los objetos, pero si ustedes logran intentan poner un plano tangente aquí, se van a dar cuenta que no, o hay muchos planos, o en realidad lo que sí es tangente es solamente una recta. Entonces, ahí empiezan a haber dificultades, y esas son las dificultades que queremos eliminar. Lo que acabamos de reflexionar ahora es que, bueno, como esta velocidad de esta curva acá es una combinación lineal de las velocidades que vienen de las curvas coordenadas, entonces si estas dos son linealmente independientes, pues al ser una combinación lineal de estos, pues no será la combinación lineal nula, claro, a menos que aquí tome el vector nulo, pero recuerden que a priori yo estoy tomando aquí una curva regular. Y eso haría que phi preserve la regularidad de las curvas. Pero fíjense que la regularidad no está tanto preservada por phi, sino por la diferencial de phi. Y eso, si hoy nos vamos con esa idea, créanme que voy a dormir bastante tranquilo. Las parametrizaciones me transforman puntos en puntos, conjuntos en conjuntos, curvas en curvas. Pero la diferencial de phi me lleva la información de las velocidades de las curvas acá en las velocidades de las correspondientes curvas acá. Y eso, créanme muchachos, que esa es la parte como más valiosa de esto que estoy diciendo hoy aquí. Bueno, antes de continuar, simplemente ahora sí vamos a dar la definición de superficie regular. Profe, ya no le dé más vueltas a esto, ya. ¿Qué es una superficie diferenciable o regular? Bueno, ya voy para allá. No sé si hay alguna pregunta, ¿se entendió lo que estoy tratando de enfatizar? Sí, profe. Ok, gracias, Joan. No sé, por ejemplo, Nicolás Barrios, ¿tú qué opinas? Sí, profe, ¿Está todo claro. claro? Ok. Con dibujitos yo sé que se ve muy claro. Quiero que se enfrenten a los ejercicios. Ojalá este fin de semana empiecen ustedes a abordar los ejercicios para ver que van a sentir dificultad. O sea, esas son de esas cosas que uno a veces se siente frustrado, como yo en clase entiendo todo, pero luego encuentro mil problemas. Bueno, ahí lo que va a pasar es que ustedes van a poner a prueba, digamos, la capacidad que tienen para manipular estos objetos analíticamente.
Si en los cursos de cálculo no se trabajó mucho eso, pues van a sentir la dificultad. Pero créanme que si ustedes lo entienden en el dibujo les va a dar las respuestas para para la manipulación algebraica o analítica. Entonces, confíen un poco, quédense con esta moraleja, pero les digo que a mí este dibujo, que lo uso para la portada de mis notas, realmente me parece muy bonito. Está en un dibujo, está plasmando casi todo lo que está pasando en la geometría diferencial. Bueno, entonces vamos a ver cuál sería nuestra definición de lo que sería una superficie regular o superficie diferenciable. Ahí dependiendo del libro que estén leyendo, pueden usar la palabra regular o diferenciable. Entonces la idea es, un subconjunto de R3 va a ser una superficie regular o diferenciable. Bueno, sí pasa lo siguiente. Entonces, pues, empecemos por las ideas de la topología. Para todo punto en S existe un abierto U de R2 y un abierto W de R3, tal que, bueno, y una función phi, tal que phi va de U en W intersección S, que es B. Recuerden que la idea es como que yo tomo un abierto en la topología restringida de la superficie o de S. Pero si ustedes leen los libros como el de Doc Carmo, como no hay tanto bagaje topológico, entonces siempre uno pone la definición en términos del abierto R3 y luego pues aquí esto tiene que ir al abierto intersecado S. Pero bueno, nosotros ya vimos la definición de topología restringida o topología relativa y pues sabemos que en realidad lo que quiere decir esta intersección es que estoy tomando un abierto de mi superficie o de mi conjunto. Bueno, ¿y qué le vamos a exigir a phi? Bueno, pues que sea biyectiva. Biyectiva es súper fundamental porque si la función no es biyectiva, estoy colapsando puntos. O sea, estoy diciendo, vea, varios puntos aquí en mi plano, cuando yo los veo en mi superficie, no los identifico. O sea, no sé quién es quién. Eso no es tan bueno porque eso quiere decir que los puntos no tienen una representación única en coordenadas. Eso es como cuando ustedes miran su celular y ustedes toman el listado de teléfonos que están en los contactos. Ese listado de teléfonos, a lo mejor hay varios números que son asociados a la misma persona. Entonces, le toca a usted saber cuándo sí tiene, cuándo un fulanito tiene varios números y cuándo no. Entonces, eso no es tan ideal. Cuando uno quiere hacer una representación de objetos, lo primero que uno quisiera exigir siempre es la biyectividad. O sea, ni tengo teléfonos que no sé de quién son, ni tengo varios teléfonos de una misma persona. Entonces, así como que uno sabe, este número es fulano y fulano tiene tal número. O sea, hay una correspondencia biunívocamente. Entonces, bueno, biyectividad siempre es una de las condiciones más importantes. Repito, no queremos colapsar puntos de mis coordenadas. O sea, no queremos puntos que tengan diferentes coordenadas porque entonces luego hay un problema de escogencia. ¿Sí? Entonces, coja este punto, coja unas coordenadas de punto. ¿Cuál? Tiene 100 o tiene infinitas. Entonces, esto es importante. Que la función sea continua también es importante porque eso permite que mi abierto de alguna forma se está moldeando, el abierto del plano se está moldeando en el abierto de la superficie, pero en ese moldeamiento yo no estoy ni rasgando mi conjunto, ni pegando, ni haciendo cosas extrañas. Eso es más o menos lo que garantiza la continuidad. Bueno, ese vocabulario de cortar, pegar, rasgar, eso es muy de topología. Si hay chicos que están viendo topología, sé que van a entender un poco lo que estoy diciendo. Pero bueno, continuidad, uno sabe desde cálculo 1 que es una condición súper deseable de mis funciones. Bueno, quiero que la inversa sea continua. Ya eso lo analizamos bastante la clase pasada. Y hasta aquí, pues lo que estoy pidiendo es que mi superficie sea topológica. Voy a pedir que phi sea suave. Bueno, no me voy a complicar que si tiene solo dos derivadas o que si tiene hasta la cuarta derivada, pero ya la quinta no. Entonces, vamos a hacer como en curvas, vamos a ser generosos. Las coordenadas se pueden derivar en cualquier orden, de todos los órdenes. De hecho, luego cuando estemos definiendo curvaturas, vamos a ver que las curvaturas, así como en las curvas, provienen de segundas derivadas. Entonces, al menos uno sí debería exigir que las funciones sean de clase C2. Pero para no estar como en tanta detallito, pues uno pide que sean suaves. Por ejemplo, pensemos en curvas. Si mi curva es de clase C2, entonces la curvatura que viene de la segunda derivada sería de clase C0. O sea, lo único que yo puedo afirmar sobre la curvatura de una curva de clase C2 es que la curvatura es continua, pero no puedo saber si es diferente, si la puedo derivar, a lo mejor ni la puedo derivar. Mientras que si yo estoy trabajando en C infinito, pues todos los objetos que yo define y construya serán C infinito. Entonces, si mi curva es suave,
pues la curvatura es una función infinitamente diferenciable. Ahí también me evito un poco de problema con eso. Bueno, un comentario adicional sobre esto, cuando vean cursos de análisis avanzado, eso es suficiente porque cualquier función continua, usted la puede aproximar bastante bien y tan aproximada como usted quiera, con funciones de clases a infinito. Entonces uno puede hacer teoría con funciones de clases a infinito, incluso con funciones analíticas, y luego, digamos, haciendo argumentos topológicos un poco más complejos, pues uno puede llegar y tener las mismas conclusiones sobre las funciones continuas. Entonces, bueno, suavidad no es una exigencia así, pues que nos quite el sueño. Pero viene ahora sí la exigencia de la que hemos venido hablando. Que las derivadas parciales de phi formen un conjunto linealmente independiente en cualquier punto del dominio de phi. Claro, porque yo no quiero, digamos, arreglar en un punto y que para en otro punto se me descuadre. Entonces yo quiero que esto pase en todos los puntos. Entonces, en cualquier punto de mi parametrización, las derivadas parciales forman un conjunto linealmente independiente. Esto dice que no, esto no pueden ser vectores nulos, porque recordemos de álgebra lineal que si yo tengo unos vectores y uno de ellos es nulo, el conjunto se vuelve linealmente dependiente. Entonces, aquí cuando dice linealmente independiente, estoy incluyendo esa primera hipótesis que pensé que era buena, que resultó que no era tan buena, pero digamos que esto está cubriendo ese primer deseo. Por eso yo cuando escribí decía, una primera condición deseable es que estos vectores no sean nulos, pero no es suficiente. De hecho, necesitamos pedir que formen un conjunto linealmente independiente. Bueno, pero si ustedes ven un libro, no están estas 5 exigencias. De hecho, aquí hay algo interesante. Si la función se puede derivar y la derivada es continua, pues la función es continua. Ustedes saben que si una función la pude derivar, es porque la función era continua, porque si no es continua no se puede derivar. O sea que, digamos, si yo voy siguiendo un poco el orden de lo que hemos venido haciendo, recuerden que primero estoy pidiendo que la función sea una superficie topológica, pues sí que yo necesitaría chequear que es biyectiva, continua, inversa continua y bla, bla, bla. Pero podemos reordenar esto un poquito y pues para no hacer tanto trabajo. Pidamos que la función sea biyectiva, listo, ok, pues función biyectiva, que phi tenga derivadas de todos los órdenes, entonces la función es suave y ahí automáticamente ya sé que es continua, ¿cierto? Y aparte si me toca pedir o probar que la inversa es continua, ahí sí voy a necesitar, porque de la suavidad no puedo garantizar que la inversa sea continua. Y pues que este conjunto sea linealmente independiente. Entonces, si ustedes toman cualquier libro de geometría diferencial, esto que está aquí son las condiciones sobre cada parametrización alrededor de cada punto para que el conjunto sea considerado como una superficie regular, ¿sí? Entonces, me gusta un poquito más esta lista exhaustiva porque le va diciendo a uno como pasito a pasito qué es lo que estamos queriendo exigir. Pero pues en cuestiones prácticas, lo primero que uno mira es que la función sea diferenciable y ahí la continuidad pues sale gratis. Bueno, pero vamos a concentrarnos un poquito en esta condición. ¿Cómo hago yo para saber que estos dos vectores son linealmente independientes? Entonces vamos al curso de álgebra lineal. Hay muchas formas de saber eso. Entonces, estas son unas equivalencias, dados dos vectores, estas son unas equivalencias para verificar que esos vectores forman un conjunto linealmente independiente. Entonces, esto viene de recordar cosas de álgebra lineal. Entonces, veamos. Si este conjunto es linealmente independiente, entonces el producto cruz de esos dos vectores no puede dar cero, no puede dar el vector nulo. Y bueno, a mí siempre me gusta, en vez de escribir que algo es un vector nulo, me gusta mejor decir que la norma del vector es diferente de cero, se ve un poco más elegante. Entonces, claro, si este producto cruz da cero, sabemos que es porque los dos son linealmente dependientes. Y entonces, pues, si son independientes, pues es porque esto no va a ser. Entonces, yo puedo tomar esta hipótesis acá, pues yo podría llegar y decir, no, ya sabe que cojamos esto que está escrito acá, venir aquí a la definición, y eso está muy largo, me gasta mucha tinta, entonces borremos y pongamos mejor esta condición. Y seguro que ustedes van a encontrar libros que hacen eso. O sea, en algunos libros le dicen, vea, una superficie es regular si pasa esto, esto y esto. ¿Sí? Pero pues al fin y al cabo son
equivalencia, ¿sí? Yo voy a dejarlo en términos de linealmente independiente porque esto va a tener un significado geométrico más adelante. Esto que está aquí es pues más analítico, ¿sí? Simplemente haga el producto cruz, le dio 0, 0, 0, pues entonces eso no es esa parametrización no le sirve o la superficie no es regular. No le dio 0, listo, todo ok, sí. Bueno, otra forma de entender eso es analizar esta matriz. ¿Recuerdan que la matriz jacobiana de phi se construye poniendo en las columnas justamente esas derivadas parciales? Entonces, si yo de aquí puedo encontrar una submatriz 2 por 2 invertible, entonces yo sé que las columnas forman un conjunto linealmente independiente. Claro, porque es que supongamos que, que esto aquí da una matriz 2 por 2 invertible. Entonces, si yo hago un escalonamiento de Gauss, pues yo voy a llegar a 1, 0, 0, 1 y aquí alguna cosa. Y ya tengo los dos pivotes. Si estas columnas tienen pivote, quiere decir que las columnas iniciales eran linealmente independientes. Entonces, si yo encuentro la submatriz, no necesito que sean las dos primeras, pueden ser las dos primeras filas o las dos últimas filas o la primera con la tercera. O sea, una submatriz 2 por 2 y que se pueda invertir. Si eso lo puedo hacer, yo garantizo que estos vectores son linealmente independientes. Y es equivalente, ¿no? Lo que les decía ahora, la diferencial de phi es inyectiva. Claro, porque la diferencial de phi son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con estas dos columnas. Y si hay combinaciones lineales no triviales que dan 0, pues entonces pues esto no podrá ser inyectivo, porque entonces el 0 se puede viajar por medio del origen y por medio de esa otra combinación lineal no nula. Entonces, que ese conjunto sea linealmente independiente equivale a que esta transformación lineal sea inyectiva. Bueno, porque la transformación lineal sea inyectiva también equivale a decir que tenga nulidad 0. Y por el teorema del rango más nulidad es igual a la dimensión del espacio de salida. Entonces el espacio de salida es 2. Entonces, pues, eso tiene nulidad 0, si solamente si el rango es 2. Entonces, vean, tienen muchas herramientas desde el punto de vista de álgebra lineal para verificar una hipótesis como la que estamos pidiendo en la definición de superficie regular. Y ojalá ustedes puedan navegar entre una condición y otra, porque a veces esto es muy útil, a veces esto es muy útil, a veces esto es muy útil. Eso a veces depende de qué tipo de información tenga yo en el problema o en la situación que estoy analizando. Y yo creo que ahí empieza a radicar un poquito la dificultad de este curso. A veces uno está analizando una situación y lo que uno necesita es un amplio bagaje en álgebra lineal para poderse mover rápidamente. Porque, ay, es que yo no sé, no sé de aquí cómo sacar la sumatriz 2 por 2, pero a lo mejor su información está es en términos del rango de esta transformación lineal. Qué sé yo. Entonces, si uno se logra mover con gran facilidad entre estas equivalencias, pues la vida se le va a hacer mucho más fácil. Bueno, entonces ya hemos definido qué significa que un conjunto sea superficie diferenciable o superficie regular. Antes de continuar con unos ejemplitos, ¿hay preguntas, inquietudes? ¿Todo está ok? No, profe, hasta ahora está bien. Profe, yo tal Adelante. vez, Sí, no, Franklin, sí, pregunta. creo que me estaba acordando cuando dice que la inversa sea continua, es decir, que es un homeomorfismo, ¿cierto? Sí. Homeomorfismo significa que la función y su inversa son continuos. Gracias, profe. También yo lo llamo bicontinuidad, bueno, no yo, en algunos textos se llama bicontinuidad. Sí, si ustedes recuerdan la clase anterior, ese era el punto como más incómodo. Probar que la inversa de una función es continua no es tan inmediato porque hay que probar usando la topología relativa. Entonces, habría que mostrar básicamente que la imagen de abiertos de la parametrización es enviada en abiertos. Entonces, hay que construir esos abiertos de R3 que intersecados con mi superficie, pues den justamente el conjunto que quiero probar que es abierto. Eso no es tan inmediato. Justamente ahora un poco aprovechándonos del caso diferenciable, tenemos herramientas de análisis un poquito más fuertes. De hecho, ahorita voy a hablar de una de esas. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos rápidos de superficies regulares. Entonces, el primer ejemplo es las gráficas de las funciones. Claro, es que las gráficas
Claro, aquí obviamente me tocará pedir que f sea suave, ¿no? O sea, no es cualquier gráfica de cualquier función, no. Gráficas de funciones suaves, así como para superficie topológica decíamos gráficas de funciones continuas, pero aquí ya necesitamos otras condiciones. Bueno, nosotros ya vimos que cuando parametrizo de esta forma, eso da una superficie topológica, o sea que, digamos, la parte de que phi es biyectiva, continua, con inversa continua, pues ya la probamos, ¿sí? O sea, solo que ahora mi función, además de continua, es diferenciable. Lo que me falta verificar es la última condición, que phi de u y phi sub b forman, o siempre son vectores linealmente independientes, pero mírense que por haber colocado en esta parametrización u y b, entonces en una de las derivadas parciales me aparece 1, 0 y en la otra me aparece 0, 1. Y si yo escribo la matriz jacobiana, pues se escribe así. Y vean la submatriz invertible. Yo creo que es clarísimo. Ahí está la matriz invertible. Ya no necesito hacer nada más. Así de fácil fue la cosa. Si me pongo a probar que las columnas son linealmente independientes, entonces así como en álgebra lineal, cojo una combinación lineal de nula y demuestro que la combinación lineal entonces da la combinación trivial. Bueno, eso sí está bien, pero eso créanme que les pone mucho más trabajo. Aquí, al escribir la matriz jacobiana de phi, pues se ve esta matriz 2 por 2. Y esa es una matriz 2 por 2 claramente invertible, la identidad. Ya, automáticamente, estos dos vectores son linealmente independientes, sin importar dónde tenga que evaluar, porque aquí, digamos, con la observación de Lorena, esto aquí en realidad son funciones. Ya yo tengo que entrar en, es que voy a evaluar en u igual a 1 y b igual a 4. Pero aquí no importa cómo evalúe, como esto aquí medio constante, esto aquí me va a dar siempre una matriz invertible. Puede ser que después de evaluarme, no sé, 1, 0, 0, 1 y aquí 4 y raíz de 2. Bueno, no me importa. Aquí siempre voy a ver una matriz identidad 2 por 2. Entonces, por eso aquí eso está hecho como en términos un poco más de función. Si no estoy evaluando directamente para así probarlo general para todos los puntos. Bueno, entonces era de esperarse. Gráficas de funciones suaves son superficies regulares. De hecho, es uno de los ejemplos más importantes. Luego vamos a ver que cualquier superficie regular, localmente la puedo ver como la gráfica de una función. Es un resultado súper interesante, con muchísimas aplicaciones, pero bueno, requiere algo de herramientas de análisis que lo hacemos luego. Bueno, el otro ejemplo son las superficies de revolución. Bueno, aquí voy a hacer una observación. En la clase pasada yo definí superficie de revolución tomando una curva donde las funciones coordenadas eran inyectivas. No sé por qué, exigí demasiado, me puse exigente. En realidad lo único que necesito es que la curva sea inyectiva, no que las funciones coordenadas sean inyectivas. Entonces hay que revisar la prueba que hice en la clase pasada sobre que la parametrización phi era biyectiva, pero bueno, ahí se los dejo un poco de tarea. Pero bueno, si tengo una curva inyectiva, tal que la primera coordenada es positiva, porque se acuerdan que poníamos una condición ahí, entonces la superficie de revolución que se parametriza de esta forma es una superficie regular. Claro, aquí me toca pedir que tanto h como k sean diferenciables, ¿no? O sea, si no, ni siquiera voy a poder derivar. Entonces, bueno, repito, toda la parte que tiene que ver con homeomorfismos, inversos, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte topológica ya la demostramos. Aquí nos interesamos más es en la condición de regularidad, que es esa condición sobre las columnas del jacobiano de la parametrización. Entonces, bueno, simplemente yo derivo, aquí pues yo ya tengo las derivadas hechas, yo sé que ustedes saben derivar, entonces no me voy a complicar la vida. Y aquí voy a usar otra de las equivalencias, voy a calcular la norma del producto vectorial de esos dos vectores. Entonces, bueno, uno hace las cuentas, ahí hay senos, cosenos, entonces sale seno cuadrado más coseno cuadrado, queda 1, bueno, entonces uno simplifica y llega a esto. Y básicamente esto es h de u, o sea, la coordenada h de u, que dijimos que era mayor que 0, por la norma de la velocidad de la curva. O sea, esto que está aquí es la norma de alfa prima de u. Y como alfa es una curva regular, o sea, estamos tomando curva regular para ponerla a rotar, pues ni esto es 0 ni esto es 0. De hecho, esto es mayor que 0. Entonces, ya, con que no sea 0, ya garantizo la condición de regularidad.
Entonces, fíjense que en realidad no es tan complicado mostrar que algo es una superficie regular. O sea, bueno, no es que sea complicado, sino que tenemos muchas herramientas. Y sobre todo, a veces, una equivalencia puede primar sobre otra dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Bueno, y vamos a, con esto terminamos la clase de hoy, a mirar un otro ejemplo grandísimo. Bueno, entre otras cosas, perdón. Aquí, por ejemplo, con esto, ya sé que la esfera es una superficie regular, porque ya la habíamos visto como una superficie de revolución, haciendo rotar medio círculo, y pues medio círculo es una curva suave, bonita, regular. Entonces, bueno, se satisfacen las hipótesis para que este análisis la cubra. Bueno, preimagen de valores regulares. Entonces, este es otro ejemplo que me abarca de una manera grande ejemplos de superficies regulares. O sea, estamos haciendo aquí como ejemplos muy generales que a su vez van a desprender montones de ejemplos. Por ejemplo, en este primer caso, pues cualquier función que usted se invente con, pues que sea, no sé, suave, le sirve para generar superficie regular. Entonces, no sé, si tomo f de v igual a e a la u por b por arcotangente de 1 sobre, no sé, 1 más el cuadrado más b cuadrado, una cosa ahí bien extraña. Mientras esa función que ustedes definen sea suave, la gráfica de eso es una superficie regular. Entonces ahí tienen infinitos ejemplos. Y aquí más o menos pasa lo mismo. Bueno, aquí vamos a poner otro grupo grande de ejemplos de superficies regulares. Entonces vamos a definir lo que significa ser un valor regular para una función. Esos ejemplos se llaman así preimagen de valores regulares, y ese valores regulares pues viene del hecho de que las preimágenes de estos elementos forman superficies regulares. Pero vamos a dar una pequeña definición. Y bueno, aquí la definición está en términos muy generales, pero ahorita aterrizamos a nuestro caso. Entonces la idea es, voy a tomar una función f mayúscula definida en un abierto Rn y con imagen en Rm. Entonces, un punto en el dominio se llama un punto crítico si la diferencial de phi en p es una transformación lineal no sobreyectiva. O sea, como que el rango de esta transformación es más pequeño que la dimensión del espacio de llegada. O sea, yo con las imágenes de la diferencial no logro cubrir todo el espacio euclídeo m-dimensional. Claro, por supuesto que si yo estoy, digamos, si mi función va de R2 a R5, pues todos los valores son críticos, que en ningún punto puedo obtener inyectividad. Esto funciona muy bien cuando voy de una dimensión grande a una dimensión más chiquita. Claro, es que es justamente crítico. Si yo voy en algo de R8 a R2, pues digamos la función está tomando 8 dimensiones y colapsando la 2, la diferencial de la función pues va a ir de R8 a R2 y linealmente tengo 8 dimensiones para cubrir 2. Si no logro cubrir las 2, estoy en un estado crítico. Pero por eso es que es un punto crítico si la transformación lineal no es sobreyectiva. Bueno, y la imagen de un valor crítico o de un punto crítico, perdón, valor no. La imagen de un punto crítico se llama valor crítico. Así como ya el valor acá. Un punto que esté en Rm, o sea, acá, que no sea un valor crítico, pues se llama valor regular. Claro, aquí hay valores regulares triviales, porque si yo tengo, no sé, digamos que mi función va a R, pero el recorrido está entre -1 y 1. Entonces, si yo cojo el 4, pues el 4 es un valor regular, porque simplemente no hay alguien cuya imagen sea 4 y que ese alguien sea un punto crítico, pero es que simplemente no hay nadie que tenga imagen 4. Entonces, aquí hay valores regulares triviales, que son todos los que se salen del recorrido de U. Nos interesamos, obviamente, pues en los que no son triviales. Bueno, entonces vamos a hacer el caso así bien particular que nos interesa. Y es funciones definidas de un abierto R3 y que van a R. No a R2, a R. Entonces, ¿cuál es la idea? En ese caso, la diferencial de f en p, pues básicamente es el gradiente de la función en el punto. Entonces, un punto p es crítico
si el rango de la diferencial es más pequeño que 1, porque el espacio de llegada es unidimensional. Si esta desigualdad que tengo acá, aquí quedaría escrito como ρ menor que 1. Pero si ρ es menor que 1, pues tiene que ser 0, porque ρ es una dimensión. Entonces, o es 0, o es 1, o es 2, o es 3. O sea que en este caso, de que la función esté definida en una virtud de R3 y vaya a R, entonces un punto crítico sería un punto para el cual la derivada da 0. O sea, que el gradiente da el vector nulo. Que así es como uno le definen puntos críticos en cálculo. O sea, sí, ¿cuál es el punto crítico, qué sé yo, del campo escalar temperatura? No, pues el punto donde las dos derivadas parciales dan 0. ¿Y por qué las dos derivadas parciales? Bueno, pues porque ahí el gradiente da 0 y si yo grafico el plano tangente queda horizontal. Entonces estoy como en un punto de máximo local o de mínimo local o un punto de inflexión. Entonces, claro, ahí están los críticos. ¿Dónde están los puntos críticos? En los puntos donde el gradiente se anula. Sí, pero este es un concepto más general que se queda expresado en términos de la transformación lineal y del rango de esa transformación lineal. Bueno, entonces, ¿qué sería un valor regular? No trivial, por supuesto. Pues un valor regular no trivial, aquí me falta la palabra no trivial, sería un elemento C en la imagen de U, ¿sí? Pues para que no sea trivial, tal que para cualquier Q en U, de manera de que f de Q me da C, pues el gradiente no se anula, o sea, pues no puede ser un punto crítico. O sea, lo que estoy diciendo es un valor regular, algo es valor regular si todas sus preimágenes, todas, son no críticos o puntos no críticos. Yo sé que esto es medio enredado, muchachos, pero créanme que uno con el tiempo logra como dominar ese trabalenguas. Pero voy a repetir. Un valor regular no trivial es un valor en la imagen de U, tal que cualquier preimagen de C es un punto no crítico. O sea, es un punto cuyo gradiente no se anula. Es normalito, es un punto normalito, digámoslo así. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tomo esta función de R3 en R, entonces, ¿qué hace la función? A x, y, z lo mandan x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, 1 está en f de R3, o sea, por lo menos hay alguien que tiene imagen 1. Bueno, sí, el 1, 0, 0. Seguro que a ustedes se les ocurren otros, por ejemplo, el 0, 1, 0 o el 0, menos 1, 0. Bueno, hay varios, pero con que haya uno es suficiente. Entonces, para que no sea de los triviales. Entonces, vamos a ver que 1 es un valor regular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos un P en la preimagen de 1, o sea, P es un punto en R3, tal que f de P vale 1. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que el cuadrado de la norma de P vale 1. Ahora necesito ver que para ese P, que es abstracto, yo no sé quién es P, puede ser este 1, 0, 0, pero puede ser el 0 menos 1, 0, o el raíz de 3 tercios, coma raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios, bueno, no sé. O sea, cualquier punto que la imagen de 1, que pues que eso quiere decir que la norma es 1, vamos a mostrar que el gradiente no se anula. Si eso pasa, entonces 1 es un valor regular. Entonces veamos, si yo calculo el gradiente de f en p, eso me da 2 veces p. Yo creo que ese gradiente, pero usted lo han hecho muchas veces. Porque simplemente es haga derivada parcial acá, pues primero da 2x, luego da 2y, luego da 2z, y si yo factorizo el 2, me queda x, y, z, y bueno, este era el punto, ¿no? Este era el punto p con el que yo arranqué. Entonces, el gradiente da 2p. La norma del gradiente, pues va a ser 2 veces por la norma de p. Pero ya dijimos que P era de norma 1, porque F de P da 1. O sea que esta norma es 2 y 2 no es 0. Entonces, no importa qué punto en R3. Si su imagen es 1, el gradiente en ese punto no es nulo. De hecho, sé que es un vector de norma 2. Entonces, 1 es un valor regular. Eso funciona bien. No siempre pasa eso. A veces uno tiene funciones que toma un valor y en las preimágenes, alguna de las primeras tiene gradiente cero. Entonces, con uno que falle, con un puntico en la preimagen, que por culpa del gradiente sea cero, ya ese número que yo escogí no es un valor regular. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen aquí la definición. Dice, lo que pasa es que aquí se define en términos de complemento, ¿no? O sea, dice, la imagen de un punto crítico es llamada valor crítico. Un punto en RM que no sea valor crítico, pues se llama valor regular. ¿Sí? Bueno, voy a terminar con esto. Vamos a hacer una cosa.
voy a enunciar el resultado que quiero probar y voy a hacer la prueba gráfica, o sea, voy a explicar gráficamente qué es lo que está pasando. Y esta revisión analítica, que es todo este chorrero que está de cosas que hay acá, pues lo hacemos la próxima clase. Entonces, la idea es la siguiente. Quiero probar es este que está acá. Ese de arriba no, esto es una información extra de cómo se prueba. Entonces, listo. Si yo tengo una función suave, definida en un abierto R3, que va a R, y tomo un elemento A en las imágenes de U, que es un valor regular, entonces S igual a F a la menos 1 de A, o sea, todas las preimágenes de ese valor regular me forman una superficie regular. Entonces, eso es súper bonito. Si yo me devuelvo aquí al ejemplo, entonces por el teorema por el teorema siguiente, F a la menos 1 de 1 es una superficie regular. O sea, ya no me toca ponerme a probarlo de la parametrización, no, nada, simplemente el teorema es contundente. Ese conjunto es una superficie regular. Ahora, ¿quién es F a la menos 1 de P? Bueno, F a la menos 1 de P serían todos los puntos P en R3, tal que F de P, pues vale 1. Pero recuerden que f de p es la norma de p al cuadrado, o sea que básicamente son todos los elementos en R3 que están a distancia 1 del origen, o sea, la esfera. O sea que por el teorema anterior, la esfera es una superficie regular. Fíjense que probamos la clase pasada de 3 maneras diferentes que la esfera era una superficie topológica. La vimos como uniones de gráficas, que falta chequear que las intersecciones son conjuntos abiertos, pero bueno, eso no es difícil. La vimos usando coordenadas esféricas o coordenadas geográficas. También faltaría chequear que la intersección de las dos parametrizaciones da un conjunto abierto de la esfera. Lo hicimos por proyección estereográfica y las dos primeras funcionan para argumentar que es regular, porque aquí hicimos estos dos casos generales, las gráficas y la superficie de revolución. En el caso de la proyección estereográfica, habría que chequear para la proyección estereográfica que yo puedo garantizar esto. Eso también se los dejo un poco de tarea. Pero ahora, con este teorema, acabamos de ver que, o sea, otra demostración, una cuarta demostración de que la esfera es una superficie regular. O sea que si ustedes luego les dicen, uy, ¿cómo será que hago para probar que que la esfera es una superficie regular? Usted le dice, vea, le tengo 4 argumentos diferentes. Bueno, no, creo que no alcanzamos a hacer llamadas, muchachos. Ya creo que vale la pena irnos a almorzar. Entonces vamos a hacer una casa. La próxima clase voy a arrancar acá. La idea es demostrar que esto pasa, que la preimagen de valores regulares no triviales dan siempre superficies regulares. Este teorema no es para nada trivial. Bueno, que ustedes ya ven todo lo que hay escrito. Voy a subirlo al campus para que ustedes lo lean antes de la clase. Y se requiere el uso de uno de los teoremas más fuertes del análisis, que se llama el teorema de la función inversa. Aquí he puesto más o menos el teorema que uno encuentra en Wikipedia. Entonces les queda tarea para la próxima clase, pues leer el teorema de la función inversa. No vayan a buscar pruebas porque hay muchas pruebas, unas usan muchas herramientas muy fuertes, otras no tanto. Y no quiero que desvíen la atención del curso, es decir, no es objetivo del curso demostrar el teorema de la función inversa. Sin embargo, sí aplicarlo. Además, el teorema se entiende bastante bien sin mayor conocimiento pues, de cómo es su demostración. Y con la ayuda de este teorema vamos a demostrar este teorema que sí es importante para nuestro curso. Y bueno, muchachos, pues eso es lo que da para contarles hoy. Queda un minuto de clase, como casi siempre. Voy a parar la grabación y si alguien quiere preguntar algo, pues me puedo quedar un par de minutos para responder las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo y feliz fin de semana a todos. Igualmente, profe.